Bueno, en esta tarde estamos inaugurando este producto que viene a consolidar la oferta de Capilla del Monte, basada en la energía y la meditación, que viene a dar respuesta a esto que busca la gente, ¿no? en nuestra localidad, que es ese encuentro con sí mismo o con algo más, ¿por qué no? Surgido de un plan de gestión turística que nosotros lanzamos la semana pasada junto con el sector privado. Fuimos generando el desarrollo a lo largo de los meses y lo lanzamos la semana pasada, como les digo. El desarrollo de la oferta lo consolidamos en estos tres productos: capilla mística, capilla natural con las distintas actividades, la contemplación del paisaje de nuestra localidad, las 10.000 hectáreas de aire puro, las actividades náuticas, la pesca, el senderismo, por supuesto. Y otro de los productos es capilla histórica y cultural, con 436 años desde la fecha fundacional, con artistas, con músicos, con artesanos, con teatro, que forman parte, con arquitectura también, con casonas, que forman parte de este producto histórico. Hoy lanzamos entonces Capilla Mística. Nos están acompañando Fabricio Díaz, no digo acompañando, digo protagonizando, ¿no? Fabricio Díaz, el intendente municipal, Juan José Nieto en representación y como uno de los principales agentes de viajes receptivos de nuestra localidad, nos va a brindar su visión comercial de este producto que es Capilla Mística. Y aquí Fernando Diz, uno de los precursores, investigadores y escritores en el fenómeno OVNI, ¿no? Que viene a respaldar también a tantos otros investigadores que forman parte de la localidad. Fer nos va a hacer una reseña histórica de este fenómeno. Muchas gracias, Alina. Buenas tardes. ¿Uso este? Sí. Bueno, no, prefiero hablar así paradito, si puede ser. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a hacer un poquito una reseña de cómo comenzó todo. No comenzó en un merendero cerrado y abandonado y un hombre tan cansado que no podía retomar el camino, sino que pasó en un ambiente totalmente natural, ¿no? Lo que se conoce como la historia de Capilla del Monte aparentemente comienza el 9 de enero de 1986 con la famosa huella del pajarillo que, oh casualidad, contó increíblemente con la presencia cercana de José de Ser y el famoso Chango de la Cámara, que estaban tratando de cubrir la incipiente temporada que comenzaba en Villa Carlos Paz de los teatros, ¿sí? Pero bueno, la atención de una huella descomunal, casi como la superficie del último campeón del fútbol argentino, River Plate, una huella de 104, 105 metros de diámetro, impresionante, en una ladera de la Sierra del Pajarillo, fue lo que dio comienzo a la historia conocida. Antes hay otra historia que un amigo mío que está presente aquí, el profesor Fernando Soto Roland, está delineando, que es la protohistoria de Capilla del Monte. En esa historia hay dos grandes protagonistas. Uno de ellos es Ángel Cristo Acoglanis, un hombre que era un médico sanador y osteópata, que estaba en la región, y otro, un abogado muy prestigioso de Córdoba, el profesor Guillermo Alfredo Terrera, que también venía hablando sobre temas de metafísica y de fenómenos paranormales allí. Es decir, que las primeras noticias estaban antes de la cuestión de la huella del pajarillo, pero la huella del pajarillo contó con la complicidad de los medios de comunicación, con la euforia que esto originó en el ambiente OVNI de Buenos Aires, sobre todo de Capital Federal, el interés, por supuesto, de un hombre tan importante para la temática como Fabio Serpa, o como el profesor Remañú, o como también el doctor Antonio Las Heras, que se interesaron mucho. En esa época también ya estaban en formación los grupos de investigación OVNI de la Argentina y también los entusiastas del tema OVNI. O sea que imagínense ustedes que
nosotros fuimos la localidad indicada en el momento indicado para capitalizar todo este interés. Hace unos años atrás me invitaron junto con un montón de psicólogos, sociólogos, filósofos, a brindar mi experiencia respecto de qué era lo que había sucedido con Capilla del Monte. Y algunos me preguntaban en esa audiencia tan calificada qué creía yo que había pasado. Y yo lo que les dije es, Argentina necesitaba un lugar mágico y le tocó Capilla del Monte. Y Capilla del Monte empezó a desarrollar en esa geografía fantástica que tiene, ¿no?, que es preciosa y es abundante y es pródiga, todo este fenómeno. El fenómeno se fue multiplicando, porque también, aunque ustedes no lo crean, empieza la huella del pajarillo, pero empiezan también la gente de la zona a contar sus experiencias. Entonces nos empezamos a dar cuenta que no era solamente que había acontecido una huella, que podía ser fenómeno extraterrestre. De esto les cuento que además hubo un hecho que podríamos decir precedió oficialmente en el tiempo a la decisión que ha tomado ahora el intendente, que este ya es un paso, digamos, gigante, que fue la producción de un documento oficial por parte de un municipio diciéndole al mundo, no solamente a la Argentina, que creían que el fenómeno de la huella del pajarillo era de procedencia extraterrestre. Se apoyaron en aquel momento sobre todo en la investigación que había realizado, hoy increíblemente también de casualidad, de vacaciones cerca de la zona con una pareja, quien era el jefe de redacción de la famosa revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, Héctor Antonio Pico, que vivió sus últimos años en nuestra localidad también. Entonces ustedes fíjense la cantidad de casualidades o de causalidades que hubo para que el tema de la huella del pajarillo fuera el detonante de todo este fenómeno en Capilla del Monte. Comienzan los testimonios de la gente que viene a ver la huella, que vienen a realizar prácticas, ¿no?, como meditación, como yoga. Comienzan también a aparecer el tema de los menús vegetarianos en la gastronomía de Capilla del Monte. De hecho, yo fui uno de los dueños de un restaurante muy famoso durante 10 años que mezclaba los platos vegetarianos con las parrillas, ¿no?, que era entre platos, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de historias para contar respecto de esto. El tema se va enhebrando entonces con los contingentes de gente que vienen a ver qué pasa, los relatos de la gente del lugar que dicen, ¿y si nosotros veíamos luces como a este chico que veía luces por la ventana de su casa junto con la familia? Y claro, en ese momento no tenían mucha idea de qué era lo que pasaba. La gente, los investigadores que empiezan a llegar, le empiezan a contar a la gente, miren, esto puede ser esto, tómenselo en serio el tema. Bueno, ahí empezó, por supuesto, como en todo pueblo chico, ¿no?, las tensiones entre los que creían, los que no creían. Lo cierto es que la localidad empezó a multiplicar sus visitas después de haber sido en la década de los 30, 40 y 50 la perla de las sierras, ¿no? Ustedes imagínense que nosotros lo tuvimos a Enrique Muiño, ¿sí?, un gran actor argentino, pero además un integrante de la masonería argentina muy importante, don Enrique Muiño, ¿sí? Tuvimos a Mecha Ortiz viviendo, las producciones de las películas, ¿no?, como Escena de la Guerra Gaucha, bueno, y montones de historias más que pasaron en ese momento. Pasamos de la colonia artística viviendo en Capilla del Monte a, de pronto, una serie de personajes que no eran tal vez tan conocidos en todo el país, pero que tenían que ver con estos fenómenos de los cuales ya se venían hablando hacía algunas décadas en toda la Argentina y que tienen, digamos, su explosión inicial con el tema de la huella del pajarillo. Entonces, allí todo comienzan a llegar los contingentes, comienzan a llegar los investigadores del tema OVNI, comienza a llegar el periodismo, pero de una forma exponencial también, tratando de conseguir relatos de la gente, fotografías, algunas filmaciones, y el fenómeno se va multiplicando.
se va multiplicando, pero exponencialmente. Tanto se multiplica que nosotros también nos multiplicamos demográficamente. Yo recuerdo que en el año 1990 éramos 7.980 habitantes, ¿no? Y empezamos más o menos por ahí, por el 2012, a subir de los 12.000 hasta los que calculo 20.000 habitantes, 18.000, 20.000 habitantes ahora. Muchos de ellos, como ya van a escuchar en la exposición que va a hacer Juan José Nieto, que es un productor turístico, o el propio intendente, atraídos por el tema de la cuestión ovni al principio. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI? Primero, el gran interés de qué va a pasar en Capilla del Monte cuando entremos al año 2000. Bueno, desde el punto de vista, podríamos decir, de lo que se creía que podía pasar, ¿se acuerdan? Se van a descomponer las computadoras, no pasó nada de eso, pero también vino una oleada de gente impresionante, y mucha de esa gente que estuvo entre el 2000 y el 2004 aproximadamente, empezó a hablar de energías, de la experiencia de la energía, lo que llevó, nosotros teníamos en aquel momento un logo turístico que decía naturaleza y misterio, ¿sí? Que se sostuvo durante mucho tiempo. La Secretaría el Ministerio de Turismo de la Nación nos brindó durante todo el año 2007, el intendente ya trabajaba en el equipo ejecutivo de aquel entonces, una charla donde dijo: muchachos, estamos detectando algo que ustedes me parece que no se dieron cuenta. La gente viene acá por la energía, por el tema de la energía. Les recomendamos que agreguen energía, naturaleza y misterio. Y se siguió trabajando en esa corriente. El tema ovni se fue replegando. No es que no acontecía, pero para nosotros casi, les digo, los que vivimos ahí, se transformó casi que en una habitualidad el tema de las luces, de algún aparato, de historias que nos contaba la gente respecto a esto, se transformó en habitual. Así como alguien hace saltar, qué sé yo, la banca, o se lleva un montón de plata en Mar del Plata, o las estrellas se casan y se descasan en Carlos Paz. Bueno, en Capilla del Monte era moneda corriente este tipo de historias. Así que atravesamos desde el siglo XXI ahora todo el tema de la energía, ¿no? Se pone mucho más intensamente el tema del yoga, el reiki, el tai chi, mucho el tema de la meditación, y en el tema de lo que es espiritual sucede algo muy particular también, que no tiene tal vez mucha difusión por el mismo grupo de gente que lo maneja con un bajo perfil, pero se instala en Capilla del Monte en año 1999-2000 el primer templo zen de América Latina, que debiera haber estado tal vez en México, pero está en la Argentina, que debiera haber estado en Neuquén, pero estuvo en Córdoba, y que debiera haber estado en algún otro lugar de Córdoba y está en Capilla del Monte. Asociación Zen Americana Internacional, con el gran maestro que difundió todo el Zen por Europa, que se llamó Taishen de Shimaru. Eso marcó un hito desde el punto de vista de la cuestión interior, de la cuestión meditativa. Tenemos un grupo, ¿no?, a nivel mundial representativo del budismo Zen, por ejemplo, que tiene su lugar para toda Latinoamérica en nuestra localidad. Así que imagínense ustedes, ovnis, presencia extraterrestre, meditación, energía, templos. ¿Cómo podemos calificar lo que vivimos, lo que nos sucede y lo que la gente percibe cuando viene a visitarnos durante un tiempo, unas temporadas? Y ya les va a hablar Juan José de los paseos que tenemos, que son también muy particulares, porque dentro de todo este relato que yo les hago, esta síntesis sucinta, ayuda mucho a la geografía del lugar. Un cerro sagrado, el más alto de las Sierras Chicas, del cual ya se venía hablando hacía miles de años. Digo hablando porque el relato oral llega hasta nuestros días, de lo que era el cerro Uritorco o Uri-Orco-Orco, ¿sí? Y la zona de los terrones, prodigiosa en, ¿qué podríamos llamar que son? Dibujos de la naturaleza, lo de los terrones, que es fantástico, es imponente.
Bueno, todo ese es el lugar donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Y el que ahora ha tomado la decisión, digamos, el intendente, de ingresarle también este perfil turístico, ¿no? Porque siempre hay tironeos en esta cuestión. El último hito importante de Capilla del Monte ya no es la cuestión metafísica, que da para otro tipo de charla, tiene que ver con la aparición del Festival Alienígena en Capilla del Monte, hace algunos años atrás, ¿sí? Muchas veces la gente nos decía, los amigos nos decían, che, pero ¿por qué no hacen algo como en Roswell ustedes? ¿Por qué no hacen algo como en Roswell? ¿Quieren que les diga una cosa? Hicimos algo mejor que lo de Roswell en Capilla del Monte, porque hay amigos que me dicen, no, esto así en Roswell no lo hacen, ¿eh? Ustedes son únicos para hacer esto. Así que bueno, instalamos también desde aquel 1986 hasta este momento el Festival Alienígena también. Hace unos años atrás me invitó muy cordialmente la gente del Ministerio de Cultura, que apoyaba los festivales alienígenas, hasta que bueno, hubo que suspenderlo por el tema de la pandemia, a que le explicara a los organizadores de los otros festivales de la Argentina cómo era eso. Y yo les dije, la verdad les digo, ¿qué les puedo decir? No tocamos un bombo, no podemos hacer alfajores, no tenemos nada de eso. Y yo no les puedo contar a ustedes que tenemos un plato volador o una alienígena, pero el festival va por la 7ª edición y la gente viene cada vez más. Así que creamos algo de lo intangible, ¿sí? De lo intangible, de lo inacible, de lo misterioso, de lo metafísico. Capilla del Monte generó el Festival Alienígena. No tengo mucho más para contarles que esto. Vengan a vivirlo con nosotros, a sentir junto a nosotros lo que es estar en nuestro lugar. Le cedo la palabra entonces a Juan José Nieto. Bueno, Juan José Nieto explica el tema de los productores turísticos. Es muy amable, muchas gracias.